la sesión, cuando tú digas. Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos ante una nueva sesión del Observatorio, una nueva jornada del Observatorio de Producción Local y Consumo Sostenible. Como sabemos, una iniciativa promovida por la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local, por la Asociación Internacional de Marketing Público y No Lucrativo y por Click Koala. En esta ocasión, la sesión de hoy lleva por título El consumo sostenible y la gobernanza alimentaria. Se realiza en colaboración con la Cátedra de Estudios de Gobernanza Global Alimentaria, la Cátedra CEGLA, de la Universidad de Oviedo. La palabra gobernanza ha sido tradicionalmente empleada en español como un sinónimo pues, de gobernación o de gobierno o similar, y ha sido recuperada recientemente, en los últimos años, en instituciones internacionales como la ONU, las Naciones Unidas, o como la Unión Europea, más que nada para traducir el neologismo inglés governance. Es una forma de gobierno, un arte, una manera de gobernar basada en la interrelación equilibrada del Estado, de la sociedad civil y del mercado para lograr un desarrollo económico, social e institucional estable o duradero, o por lo menos así que se concibe. En el ámbito concreto de la gobernanza alimentaria, las Naciones Unidas, o más concretamente la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hace referencia a la gobernanza mundial de la seguridad alimentaria como un mecanismo que facilite el debate, la convergencia de puntos de vista y la coordinación de medidas para mejorar la seguridad alimentaria a nivel mundial, pero también a nivel regional y nacional. Es obvio, por tanto, que hoy vamos a tocar un tema que no solo se relaciona con el ODS 12, el de producción y consumo sostenible, que sería el propio del observatorio, sino que también tiene mucho que ver con el ODS 2, el de hambre cero, con el ODS 1, fin de la pobreza, con el ODS 3, salud y bienestar, y en general podríamos decir que con todos y cada uno de los 17 ODS de Naciones Unidas. Para hablarnos sobre ello, tenemos la suerte de contar con Amparo Novo Vázquez, que es directora de la Cátedra de Estudios de Gobernanza Global Alimentaria de la Universidad de Oviedo, que nos hablará del papel de la Cátedra CEGLA como espacio de reflexión en materia de gobernanza alimentaria. Y a continuación, Juan Carlos García y Cebolla, exdirector del equipo de Derecho de Alimentación de la FAO en Roma y también excoordinador del programa de apoyo de la FAO a la Iniciativa de América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025, es decir, claro y reconocido experto mundial en la materia, nos hará una exposición en torno a los retos para la gobernanza de los sistemas alimentarios en un contexto de transición prolongada como es el actual. Sin más, por tanto, Amparo, te cedo la palabra y podemos continuar. Muchas gracias, José Luis. Bueno, para mí, antes de nada, decir que es un placer compartir con todos vosotros esta experiencia que ha sido pues, pionera en la Universidad de Oviedo, y gracias por la invitación. Y para mí, pues más que nada, un privilegio poder estar al lado de Juan Carlos, que compartí con él unos meses en la FAO, y la verdad que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y he aprendido de él muchas cosas. Incluso pues, en su generosidad ha querido formar parte de nuestra cátedra, con lo cual mantenemos muchas conversaciones en torno a algunas de las actividades que hacemos y recientemente en la última en la que estamos involucrados, que es medir la inseguridad alimentaria en Asturias a través de la escala SIES de Naciones Unidas. Así que, bueno, sin más, voy a compartir mi pantalla y voy a contar un poquito la labor de la cátedra en materia de gobernanza alimentaria, y voy a contar un poquito lo que hemos hecho hasta ahora y lo que, no sé si ahora lo veis. ¿Veis? Estoy compartiendo, no sé si me escucháis. No, aún no. No he compartido, ¿no? A ver, un momentito. A ver, si sé hacerlo otra vez. Era aquí, ¿no? Aquí abajo, vale, perfecto. No era así, era así. A ver. Así. ¿Ahora? ¿Ahora se ve? Me temo que no. Ahora Sí. ¿Ahora sí?
Vale, pues nada, voy a contar un poco esta experiencia de la cátedra como espacio de reflexión en materia de gobernanza alimentaria, y lo primero que voy a decir es que, bueno, se constituye en el año 2016 por una iniciativa que tiene la Universidad de Oviedo y su compromiso con la sociedad civil y con la cooperación al desarrollo, ¿no? Esta cátedra se caracteriza sobre todo porque se constituye también como un centro de investigación y como un instrumento de enlace multinivel entre los distintos agentes o actores de la cadena agroalimentaria. Con el apoyo de un consejo de dirección y de un comité científico que está formado, como antes comentado, por profesionales, por expertos y expertas y por académicos y académicas de reconocido prestigio, tanto en nuestra comunidad como también en el ámbito internacional. De hecho, contamos con personas que forman parte del Observatorio de Universidades, del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe, con quien mantenemos una gran y estrecha relación, como comentaré dentro de un momento, ¿no? Entre nuestros objetivos está el fomentar la investigación en materia de gobernanza alimentaria, participar en actividades de divulgación y también contribuir a algo muy importante, que es concienciar, porque necesitamos una ciudadanía solidaria y comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, ¿no? Para trabajar en esta dirección se necesita, sin duda alguna, la coordinación y la colaboración de la academia, del sector público, del sector privado, de las organizaciones internacionales y también de nuestro alumnado, ¿no? Y nuestros intereses pues no se limitan única y exclusivamente, como refleja la diapositiva, en el ámbito local, sino que nuestros intereses los dirigimos también al ámbito global, colaborando y coparticipando con otras universidades y con otras entidades a nivel local. Simplemente destaco pues, bueno, dos hitos que me parecen que son quizás algunos de los más sobresalientes, como es el reconocimiento de la Universidad de Oviedo con sus experiencias de buenas prácticas, no solamente en torno a la cátedra, a la creación de la cátedra, sino a la Alianza contra el Hambre y la Alimentación, que fue constituida en su día por un compañero del departamento. Y también la cátedra ha sido reconocida como un instrumento de apoyo a los parlamentarios para conseguir el objetivo del segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible, hambre cero. A nivel nacional, gracias a la colaboración de la Universidad Politécnica, de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Oviedo, lo que hicimos fue, también la Oficina FAO España y el Observatorio, la Secretaría Técnica del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe, constituimos el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España. El observatorio está formado fundamentalmente, bueno, cada vez está creciendo más, pero podemos hablar de que hay 14 universidades, 10 entidades colaboradoras, 50 investigadores e investigadoras, y fue presentado en el Senado en el año 2018 y estuvo como maestra de ceremonias la embajadora Hambre Cero. En ese momento estaba formalizada también la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición de los parlamentarios y parlamentarias de España. Había 156 en aquel momento. En este momento estamos colaborando con otras agencias para que, y hablando con diferentes partidos políticos para que se forme nuevamente esta alianza, que es de vital importancia, sobre todo en este momento que estamos viviendo de crisis, ya no solamente la generada por la COVID-19, sino también por la crisis de la guerra de Ucrania. Bueno, los objetivos que tenemos en el observatorio no solamente es generar conocimiento e intercambio de experiencias. Amparo, disculpa que te interrumpa. Estamos viendo solo la portada de la presentación. Anda. No sé si estás pasando, por si debe de haber algún... Oye, no me digas eso, si, además es súper bonita, ¿eh? Por eso, porque me daba la sensación de que Oh, no me digas.
Ay, qué pena. Bueno, es que además es que está toda llena de animaciones. Ahora vemos lo de objetivos. No sé si quieres, a lo mejor si vas pinchando. Sí, lo que pasa es que así, vale, bueno, nada, no pasa nada porque no se va a ver, me imagino que, claro, así no se va a ver. Bueno, es igual. Así lo veis mejor, disculpad. quizá ponla en modo presentación. En modo presentación, es que no. Abajo la pantallita esa que está abajo de la... Modo presentación, a ver, desactivar. Justo debajo del logo de la cátedra hay como una pantallita. A ver, perdona. A ver, esperad un minutín, porque ahora me he perdido ya. A ver, aquí dices que hay un... A ver. Aquí. Ahí. Pero esto es lo que he hecho antes y no, ¿así lo veis? No, es que yo creo que el error es ese, que al darle a compartir pantalla nosotros vemos, digamos, el PowerPoint sin normal y anclado, entonces... vale, pues entonces lo pongo en pequeñín, así, mejor. Si vas pinchando lo vamos vale, bueno, pues me da pena, porque la verdad que le he puesto muchas animaciones. Bueno, lo importante es lo que cuente, evidentemente, ¿no? Pero bueno, entonces, nada, decía que los objetivos de la cátedra no solamente son, pues eso, generar conocimiento, intercambio de experiencias o incidir en políticas públicas, sino que para colaborar en todo esto, para desarrollar todo esto, todos estos objetivos, lo que hacemos es realizar investigaciones pues interdisciplinarias, ¿no? solamente con las personas académicos y académicas de aquí de España, sino de las diversas universidades que forman parte del Observatorio de Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe, que no quiero exagerar, pero creo que son más de 70 universidades en este momento. Bueno, lo que hacemos es, pues eso, trabajar de manera pues, coordinada en las siguientes áreas de seguridad alimentaria y nutricional, soberanía alimentaria, cambio climático y seguridad alimentaria, los sistemas alimentarios sostenibles, por ejemplo, políticas públicas y gobernanza, etcétera. Entonces, algunos de estos productos se han visto pues traducidos en distintos libros o incluso algunas recomendaciones o investigaciones empíricas como la Estrategia Alimentaria de Valladolid, en Valencia. Hemos pues eso, colaborado muchos investigadores e investigadoras en el libro de Agricultura Familiar y Derecho a la Alimentación o haciendo realidad el derecho a la alimentación en España, por ejemplo, entre otras cuestiones. Además, también algunos de los miembros del observatorio han participado en jornadas de formación en la Agencia de Cooperación Española. Se ha asistido a las distintas pues eso, jornadas que organiza el Observatorio de Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe. Se ha asistido a cumbres mundiales. Pues eso, por ejemplo, hemos podido presentar el observatorio en el foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Hemos podido asistir por invitación a la Cumbre Parlamentaria Mundial que se celebró en 2018 y y hemos sido reconocidos tanto la Cátedra de Estudios de Gobernanza Global Alimentaria como el Observatorio de Derecho a la Alimentación de España como una institución en la que se pueden apoyar los parlamentarios a nivel mundial. Bueno, en definitiva, lo que nosotros pretendemos es favorecer el intercambio de experiencias y el diálogo entre las distintas instituciones académicas, parlamentos, sociedad civil, organismos internacionales, porque el fin es garantizar la alimentación para toda persona de manera justa, sostenible, equitativa y saludable. Bueno, a nivel global, podemos decir, y a nivel nacional hemos hecho esas cosas, y a nivel local, ya dentro de nuestra comunidad autónoma, hemos participado también pues, con los distintos o con algunos ayuntamientos motivándoles para que firmaran el Pacto de Políticas Alimentarias de Milán, y lo hemos, bueno, se ha conseguido y bueno, esas experiencias han sido presentadas en la primera jornada de estudios de gobernanza global alimentaria sobre las políticas alimentarias urbanas y también en la siguiente, que fue dedicada a la malnutrición, del hambre a la obesidad.
En el diálogo sobre gobernanza local y seguridad alimentaria aparecen recogidas, pues como decía al principio, somos un instrumento de enlace multinivel entre los actores de la cadena agroalimentaria y entonces, bueno, de la cadena agroalimentaria en este caso ha sido a nivel local, ¿no? Y han participado todo tipo, bueno, todos los sectores, de todo el sector primario, pues desde ganaderas hasta personas que cultivan ecológico, políticos, políticas, bueno, académicos, etcétera. También participamos con mucho agrado en el Congreso Internacional de Estudios de Caso de Marketing Político Público y No Lucrativo, que organiza desde hace, bueno, ya más de 11 años la Asociación Internacional de Marketing Público No Lucrativo, en el que participan muchos países europeos y docentes y estudiantes de distintas partes del mundo. Y fruto de ello pues ha sido el libro también colectivo de buenas experiencias o casos prácticos docentes, consumo socialmente responsable y gobernanza alimentaria. También, entre otras cuestiones, pues tenemos proyectos y contrastos, tenemos bastante presencia en la prensa, otorgamos premios a los mejores TFGs y TFMs, y también nos hemos preocupado en intentar formar al alumnado y hemos conseguido introducir una asignatura que es gobernanza global en los grados de economía y administración y dirección de empresas. Y entre otras actividades que, bueno, queda pendiente para otras ocasiones, hemos celebrado una carrera por una gobernanza alimentaria generación hambre cero. Bueno, en definitiva, son más, ¿no?, las acciones que tenemos en marcha, algún proyecto con Universidad de Argentina, por ejemplo, pero bueno, lo que me gustaría desde aquí es animar a todas las personas que estáis presentes, pues que nos gustaría contar con vosotros y con vosotras para formar parte tanto de la cátedra como parte del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España. Y cualquier cuestión que queráis preguntarme, pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Amparo, por esta exposición. Yo creo que ha quedado perfectamente clara, ¿no?, cuál es la misión de la cátedra y cuál es la colaboración y el granito de arena, ¿no?, el gran grano de arena que está poniendo desde Oviedo para toda España. Y bueno, pues yo creo que si hubiera alguna pregunta, alguna cuestión, la podemos dejar para el final, quizá, como se suele hacer en este tipo de eventos, ¿no?, este tipo de jornadas. Y yo creo que ya sin más, si tú ya comenté un poquito quién era Juan Carlos García Cebolla, la suerte que tenemos hoy, la gran suerte de poder contar con él. Tú nos has incidido también en este hecho, ¿no? No todos los días ni en todos los foros se puede contar con él, por lo cual tenemos una gran suerte. Yo creo que tú misma es la que le puedes presentar. Una vez más, o la que le puedes dar paso. Me resulta muy fácil y muy difícil. Fácil en el sentido de que presentaré primero a una gran persona, a una persona que ha abierto siempre las puertas de la FAO a todo aquel que haya querido participar en el tema del derecho a la alimentación, una persona que ha sido siempre, ha compartido todos los documentos, todas las investigaciones que se realizan desde la FAO y desde luego sí que es verdad, es un lujo poder contar con él porque tiene una experiencia increíble y yo lo considero un gran maestro. Así que, Juan Carlos García y Cebolla, te toca. El micrófono, no se te escucha, está el micrófono cerrado. Oye, muchas gracias. Es genial que te considere una buena persona por hacer bien tu trabajo o por intentar hacerlo bien tu trabajo, porque como funcionario de Naciones Unidas ese es nuestro papel, ¿no? Asistir a las partes, que no son solo los gobiernos, a tener acceso a la información y ayudarles a formar sus decisiones con el mejor conocimiento disponible. Y facilitar el contacto entre ellos, ¿no? No hacemos mucho más porque hay gente que piensa que esto de las Naciones Unidas es un gobierno mundial y eso no es cierto.
es un organismo intergubernamental en el que los que mandan son los países, no los directores de las agencias, aunque en el día a día sí que tienen la capacidad de cometer errores y algunos aciertos, pero no mucho más. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo ya soy un aprendiz de jubilado. Desde el mes de abril dejé la FAO después de 14 años y hoy lo que voy a intentar es compartir con vosotros algunas reflexiones. No voy a centrarme en mi papel de los últimos 10 años en el derecho a la alimentación, que me daría un poco la sensación de que me he quedado como una foto de mí mismo, sino me gustaría compartir algunas de las ideas a las que voy dándole vueltas en los últimos meses, ahora que me he liberado de mis responsabilidades en la FAO y tengo más tiempo para pensar, que no era fácil a veces, en torno a los temas de gobernanza. Y los temas de gobernanza a mí me preocuparon mucho, no solo por la parte normativa en la que estaba desde el derecho a la alimentación, sino porque también había otra parte de mi trabajo que quizás era mucho menos visible, que era todo el trabajo de asistencia a políticas a países concretos o a organismos regionales, en los que te ves implicado en los procesos de discusión de políticas y tienes que ayudarles a que encuentren las mejores soluciones, encuentren acomodo a los diferentes intereses. Y ahí el entender la gobernanza es crucial, porque la gobernanza es algo que existe siempre. No es algo que se crea o no se crea, existe. Puede haber una gobernanza más compleja, menos compleja, más adecuada, menos adecuada, más participativa, menos, pero existe. Es algo que existe. No es como las políticas, que puedes tener una política o no. Siempre hay una gobernanza. Y veréis por qué digo eso cuando defina qué es lo que nosotros en el grupo de trabajo en el que yo estaba entendíamos por qué es lo que tiene que ver con la gobernanza. Pero antes de hablar de gobernanza, permitidme que os dé unos cuantos números sobre cuál es la situación a la que nos enfrentamos y por qué esa gobernanza, y así podremos entender por qué esa gobernanza es tan importante, tanto en lo global como en lo local. Y en la última parte quiero hablar de ideas de cómo podemos mejorar la gobernanza en lo local. Lo global está muy bien, pero si no somos capaces de mover las cosas en lo local, lo global no va a avanzar. Y por tanto, sería importante empezar a pensar en cómo podemos trabajar en lo local, en los niveles meso, esos niveles intermedios y no solo en los niveles macro y globales. El mundo ha sido capaz de multiplicar su población. De hecho, en el último siglo prácticamente la población del mundo se multiplicó por 4 gracias a la transformación del sistema agroalimentario. Si la producción de alimentos y toda la cadena alimentaria no hubiera evolucionado de la manera que ha evolucionado, no estaríamos todos los que estamos aquí. Habría algunos que no estarían. El mundo no podría haber seguido. Por tanto, nos podemos quejar de que el sistema alimentario tiene muchísimos problemas, pero ese sistema alimentario en el que estamos es el que ha permitido que estemos todos los que estamos ahora mismo en este mundo, que somos 8.000 millones. No es una cifra desdeñable. Pensemos que hace 2.000 años no pasábamos de los 200 millones de habitantes, no por ahí, 150, 250 millones de habitantes. Hoy estamos en 8.000 millones. Y solo en el último siglo nos hemos multiplicado por 4. Y eso ha sido posible gracias a una transformación
total de la cadena alimentaria, de la producción de alimentos, pero no solo de la producción, también de su distribución, de los modos de procesarla, de la gestión en sí de toda esa cadena alimentaria. Eso, que es una gran epopeya que algunos cuentan y ya parece que con eso ya deberíamos estar contentos, pues tiene también costes, ¿no? En la vida todo tiene una parte positiva y una parte negativa, o el conseguir algo tiene un coste, lo que los anglosajones llaman los trade-offs. Y en general una de las cosas que la política estándar trata de ocultar es esos trade-offs. Trata de demostrar qué es lo que ganan o solo qué es lo que se pierde y poner el foco en ambas dos y hace que las decisiones a veces estén en unos espacios muy truculentos. Mire, la superficie terrestre, el 75% de la superficie terrestre ha cambiado de uso en los últimos 1000 años. Y eso ha sido parte de esa transformación del sistema agroalimentario. No hubiera sido posible ese aumento de producción y esa transformación y diversificación del sistema alimentario sin esa transformación. Y solo en los últimos 60 años hemos transformado el 17% de la superficie terrestre. Es una capacidad de transformar el planeta brutal y acelerada. Eso, a su vez, va asociado a que el sistema alimentario produce casi un 30 o un 29% de las emisiones de gases de invernadero. Y a la vez va asociado a un 80% de la pérdida de biodiversidad, que es uno de los dramas que tenemos ahora mismo, y un 80% de la deforestación que ocurre en el mundo. A la vez que hemos sido capaces de alimentar una población creciente y tener cada vez un porcentaje más alto de la población libre de hambre, eso no significa que este sistema alimentario esté dando resultados para todo el mundo. Tenemos 2.300 millones de habitantes que en algún momento del año no acceden a alimentos suficientes. Y de ellos hay más de 820 millones que pasan todo el año con hambre crónica, subalimentados. Hay otros 800 millones que consiguen comer, digamos, todos los días, pero no tienen ingreso suficiente para tener una dieta nutritiva, equilibrada, adecuada para una vida saludable. Eso tiene una traducción en salud, en años de vida, en calidad de vida, en limitaciones que llevan a la pobreza, porque esto va asociado a un aumento de una serie de enfermedades no transmisibles, no contagiosas, pero que siguen creciendo y que ya no son un problema de ricos, son un problema de países ricos, países pobres, de grupos socioeconómicos con altos ingresos, con grupos socioeconómicos de escasos ingresos. Afecta a los adultos, afecta a los niños. Y ahí tenemos el crecimiento de todas las enfermedades no transmisibles, las diabetes que tenemos ahora en chavales de 17, 22 años, que eran enfermedades que se nos presentaban a partir de los 50. Pues, bueno, ahora las estamos teniendo en chavales de 15, 17, 18 años. Y eso supone que esas personas a lo largo de su vida tendrán muchos más problemas, tendrán más posibilidades de ser pobres, tendrán más dificultades para desarrollar una vida plena. Y que sus descendientes, a su vez, tendrán un nuevo mecanismo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Si antes la pobreza se transmitía entre aquellos que habían pasado hambre, ahora vamos a tener dos pobrezas, porque no hemos erradicado el hambre, pero tendremos otra por otro tipo de malnutrición. Y todo esto se basa en un sistema que además también perpetúa las desigualdades de género.
no solo el diferente acceso a los recursos productivos, la seguridad alimentaria en el año 2021 afectó, en términos graves, afectó a más de un 14% de las mujeres en el mundo y no llegó al 12% de los hombres. Esa brecha es una brecha que creció del 20 al 21 como consecuencia de la pandemia. Es una brecha que tiene además un significado más sangrante porque buena parte de las tareas fundamentales para la alimentación de las personas están puestas bajo la responsabilidad como una obligación para las mujeres, sin que eso sea ni reconocido ni pagado. Ese es el mundo en el que estamos. Y ese es el sistema alimentario que tenemos. Si queremos ir hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible o simplemente a ser capaces de llevar a la humanidad hacia algún sitio un poco mejor en un contexto muy complejo como el de la finitud de los recursos del planeta, el cambio climático, que amenazan muchas de las cosas que damos por garantizadas. No solo el que no podamos lograr esos objetivos, sino que incluso algunas de las cosas que pensábamos que habíamos conseguido posiblemente veamos cómo se retroceden en los próximos años. Entonces, necesitaríamos tener un proceso que nos ayude a cambiar todas esas tendencias. Esas tendencias para cambiar van a necesitar de recursos, van a necesitar de políticas, van a necesitar de mecanismos de cooperación, pero sobre todo, para que toda esa transformación sea posible, necesitaremos tener mecanismos de toma de decisiones que permitan no repetir los mismos errores de siempre. Es decir, necesitamos una gobernanza mejor. Una gobernanza mejor porque si mantenemos la misma gobernanza que hemos tenido hasta de ahora, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir repitiendo las asimetrías en la toma de decisiones que nos ha llevado a esta situación de desigualdad y de bloqueo en cuanto a conseguir unos objetivos compartidos entre todos. De hecho, en 2020, el secretario general de Naciones Unidas llamó a una cumbre, que es uno de los mecanismos de gobernanza que tenemos, para discutir todos estos retos y ver cómo podíamos mejorar los sistemas alimentarios y llevarlos hacia una vía que ayudara a conseguir los objetivos de desarrollo del milenio. La realidad es que esa cumbre no fue muy exitosa y no solo eso, sino que ahora mismo esa cumbre ha desaparecido totalmente de la agenda. Y esa cumbre ha desaparecido de la agenda porque en el medio han ocurrido cosas y eso nos da unas lecciones. Y es que vivimos en un escenario que no es estático, es muy cambiante y va a ser muy cambiante y va a tener muchos imprevistos y muchas dificultades añadidas en los próximos 50, 100 años. ¿Qué es lo que necesitaríamos para intentar reconducir de alguna manera todas estas situaciones? Estas situaciones no se pueden reconducir en una década o en 15 años. Reconducir todo el tema de transición económica hacia una economía sostenible, transformación de los sistemas alimentarios, sacando de la pobreza a quienes están, son tareas de una complejidad y de una dificultad tal que van a requerir bastantes décadas. Y van a requerir
hacerlo en un contexto en el que cada año tendremos otra urgencia, otra dificultad. Eso nos viene a mostrar que los mecanismos de gobernanza que tenemos pues, no son muy exitosos. Pero a la vez, si miramos lo que ha ocurrido con la crisis de Ucrania, en la que en una situación en que aparentemente nada funcionaba, Naciones Unidas era incapaz de parar la guerra, se consiguió generar negociaciones y espacios, también por iniciativa del secretario general de Naciones Unidas, para restablecer las exportaciones de granos de Ucrania y evitar que una situación que se les había ido a todos de las manos terminara desembocando en una hambruna generalizada. Es decir, tenemos espacios de gobernanza que son mucho más sólidos que lo que a veces pensamos, pero a la vez la gobernanza no es una bala de plata que nos ayude a resolver todas las cosas. No basta con hacer otra cumbre más para enderezar la situación. Así que, como siempre, tenemos el vaso medio lleno o medio vacío. Y bueno, querría no extenderme demasiado. ¿Qué es eso de la gobernanza? ¿Por qué es importante la gobernanza? ¿Y por qué digo yo que la gobernanza siempre existe? La gobernanza es un conjunto de elementos, no es en sí una institución o es una normativa. La gobernanza abarca las normas, las organizaciones, los procesos formales e informales, a través de los cuales los actores públicos y privados articulan sus intereses, enmarcan y priorizan las diferentes cuestiones que les atañen y toman, aplican, supervisan y hacen cumplir las decisiones al respecto. Y subrayaría lo informal. Gran parte de la gobernanza está en espacios, mecanismos informales. Posiblemente en el bar del Congreso de los Diputados hay mucha más gobernanza que en muchos ministerios y que en las propias bancadas. La gobernanza es ese conjunto de mecanismos, no es una ley, no es... Y por eso mismo es muy difícil cambiar, transformar la gobernanza. Al final, si cambiamos alguna de las cosas, los actores se reacomodarán a esa nueva situación y dependiendo de sus capacidades y de sus poderes y de las asimetrías que se producen entre unos y otros, llevarán esa gobernanza hacia un equilibrio que no necesariamente es el que pretendíamos. Pero sin entender cuál es la gobernanza y sin trabajar con la gobernanza, será difícil que podamos, por más que intentemos poner más recursos, cambiar las políticas, llevar las transformaciones en las decisiones, en el sentido que queremos. Porque las decisiones que van a afectar de verdad esos procesos se van a tomar en unos espacios que no necesariamente son los que pensamos que son los que deciden. Hay veces que en algunos países el Consejo de Ministros de verdad ocurre el fin de semana en un club en el que los notables se reúnen y deciden, tomando un café o fumándose un puro, qué es lo que va a decidir el Consejo de Ministros. Y luego se escenifica. Exactamente igual que muchas veces todas estas asambleas internacionales lo que hacen es escenificar lo que se ha estado negociando y decidiendo durante meses antes. Y cuando vamos allí a la asamblea, que es a lo que van todos los periodistas y parece que hay muchísima negociación y tal, básicamente lo que estamos haciendo es una escenificación del resultado de meses o años de negociaciones previas o del fracaso de esas negociaciones previas.
A nivel mundial, como señalabais, y esto quería comentarlo porque muchas veces no se entiende, se piensa que la FAO es una agencia de ayuda alimentaria y tal. La FAO básicamente es un espacio de gobernanza de la alimentación y la agricultura. Fue creada desde el comienzo de la misma discusión de las Naciones Unidas. En ese momento ya se sabía, en la propuesta que hicieron los estadounidenses, que querían que hubiera una agencia para la agricultura y la alimentación. Una agencia que tenía ya un precedente en el Instituto Internacional de Agricultura, que empezó en 1905, pero que fue mucho más allá de lo que fue el instituto, y que hoy en día alberga más de 100 espacios de gobernanza. 100 espacios de gobernanza que van desde lo muy concreto de un sector o de una región, como puede ser un tema de pesca en el Mediterráneo oriental, a temas tan generales como la seguridad alimentaria mundial y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que está albergado en la FAO y asistido por la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola como secretariados. Son espacios donde los países, primero, ponen conocimiento y lo analizan y lo utilizan para formar decisiones, negocian y a partir de ahí se generan acuerdos y pautas que rigen desde la pesca en aguas internacionales, el comercio y la salud, la sanidad vegetal que permite que haya comercio internacional de alimentos, o la sanidad animal que permite también que haya ese comercio internacional y que, por tanto, aquellos países que no pueden producir todo lo que necesitan puedan abastecerse en un marco fluido y seguro. Como digo, hay más de 100 espacios de gobernanza en la FAO. Muchos de ellos a veces son aburridísimos y durante años no sirven para nada porque no hay problemas graves y por tanto no se discute nada muy terrible. Lo bueno que tiene que existan es que cuando hay un conflicto no hay que crearlos. Crear cualquier espacio de gobernanza de estos puede llevar unos cuantos años, porque lleva asociado además el firmar tratados, firmar convenios, y eso no se hace de un día para otro. El que estos comités, que a veces se les critica porque no está claro para qué sirven, siga existiendo, con que 1 de cada 10 años sean necesarios, pagan con creces el coste y justifican su existencia simplemente con que 1 de cada 10 años ayuden a evitar un conflicto. Lo digo para que se entienda muchas de esas cosas que cuando no tenemos otra cosa que hacer más que expresar nuestro malestar, encontramos algunos elementos sobre los cuales es fácil criticar y enfocar las deficiencias que tenemos como sociedad en conjunto, porque al final el sistema de Naciones Unidas es lo mejor y lo peor que hemos sido capaces de crear entre todos. Además de la FAO, hay otros espacios de gobernanza que son muy importantes. La Organización Mundial de la Salud, con todos los temas, sus competencias en temas de salud y que tiene compartidos con la FAO para todo el tema de inocuidad alimentaria, que a su vez alimenta los códigos que permiten el comercio mundial de alimentos. Está la Organización Mundial de Comercio, que tiene también reglas que afectan a todo lo que es el comercio mundial de alimentos. Hay espacios regionales, como puede ser la propia Unión Europea y las políticas agrarias de la Unión Europea, el NEPAT africano, el Consejo Agropecuario Centroamericano. Quiero decir que la FAO es importante, pero solo es una parte de toda esa gobernanza internacional. Y es la cooperación, inserción entre todos esos mecanismos
la que al final ayuda o permite que tengamos algunas vías de trabajar juntos mejor y de resolver algunas de las contradicciones en las que entran nuestros diferentes intereses. Bueno, no quisiera extenderme más y muy rápidamente voy a hablar sobre algunos de los retos que tenemos. El primer reto que tenemos es el que esto de los sistemas alimentarios es una cosa muy compleja y hemos adoptado un marco de sistemas que está muy bien porque es muy potente para el análisis, pero eso tiene un problema y es que no es nada operativo para trabajar. Y no es nada operativo para trabajar porque el mundo es sectorial. Los gobiernos son sectoriales, los actores privados en general están organizados o operan a través de sectores. Y por tanto, intentar que todo el mundo trabaje de acuerdo al marco que hemos utilizado para análisis, lo que produce es un agotamiento de las partes y unas disfunciones tremendas. Y eso todavía no hemos llegado a entenderlo. Todavía vemos cómo la mayor parte de los organismos siguen recomendando estas gobernanzas multisectoriales y multiactores sin ningún tipo de restricción. Bueno, eso además tiene un segundo problema y es que el acopio y la gestión de información y gestión de reuniones para que todo el mundo trabaje consume una energía que supera enormemente las posibilidades de la mayor parte de los actores, en particular de los más pobres y de los más vulnerables. Los más ricos siempre pueden contratar gente para ir a todos los comités y a todas las reuniones. Pero hay países que no tienen tantos recursos, hay grupos socioeconómicos que no tienen esa capacidad y, por tanto, esa idea que aparentemente es muy buena y muy inclusiva de tener a todos y que todos vamos a todas partes y tal, en el fondo lo que genera es una carga adicional y una serie de disfunciones adicionales. De hecho, muchos de los mecanismos que en los países se han puesto en marcha terminan por desaparecer o por ser irrelevantes porque no está claro su beneficio. Son unos costes brutales. No quiero decir que tengamos que trabajar sectorialmente, sino que deberíamos de ser mucho más pragmáticos y buscar fórmulas menos... Está muy bien que tengamos una visión sistémica para el análisis, pero cuando vayamos a la operación, que busquemos diferentes herramientas para ser inclusivos, pero a la vez operativos. Y eso además hará que los que tienen más dificultades para participar puedan participar. Si somos demasiado ambiciosos, al final lo pagan más los que tienen más dificultades para participar que no pueden. O serán representados por algunos actores que tienen intereses particulares pero se disfrazan de representantes de los más vulnerables, que es otra realidad muy frecuente. Además, hay una dificultad adicional y es que estamos en un momento en el que si ya nos parecía muy complicado el trabajar con el sistema agroalimentario, ahora mismo tenemos 3 sistemas que coinciden y que están en conflicto y que van a tener que, de alguna manera, encontrar soluciones a la competencia por los recursos que tienen. El alimentario, el de energía y el del agua. Vamos a encontrar territorios donde la instalación de sistemas fotovoltaicos o sistemas solares van a competir con los cultivos, en los que el uso del agua va a estar en competencia entre la energía, los usos urbanos y la agricultura. Son 3 sistemas que van a estar en los próximos años en tremenda competencia. Y más en un país como España, en el que las demandas de agua serán crecientes simplemente por aumento de la temperatura, aunque no incrementemos los usos, simplemente el aumento de la temperatura va a incrementar la demanda de agua y posiblemente las precipitaciones y las posibilidades de suministro de agua
disminuyan por una mayor irregularidad y un menor nivel de precipitación promedio en las próximas décadas. Con lo cual, eso se nos complica más y vamos a tener que buscar soluciones para poder operar en esos tres sistemas sin generar una maraña en la que sea imposible tener conversaciones u operar. Y facilitar los acuerdos entre esos tres sistemas y entre los diferentes grupos con intereses diferentes en esos temas. Y, por último, quería también señalar otras dificultades que hay a nivel de encontrar soluciones o encontrar, y que tienen que ver también con la gobernanza, ¿no? Que tienen que ver del lado de la técnica. Al lado de la técnica hay una serie de áreas en las que tenemos que encontrar mejores gobernanzas y ser capaces de discutir en vez de tener griteríos, ¿no? Por un lado es el tema de los recursos genéticos y las técnicas de modificación genética. Hemos llegado a una situación en la que eso está bastante bloqueado por una deficiencia en la gobernanza. De facto, o sea, si hablamos con los diferentes actores, no tienen tantas dudas sobre que pueda haber usos positivos de eso, como los riesgos que hay porque hay una gobernanza que no responde a los intereses de todas las partes y expone a muchos actores a riesgos muy elevados. Hubo una campaña de una determinada organización que fue muy exitosa y que ha grabado en la mente de todos el que todo lo que tiene que ver con modificación genética pues es casi como la bomba nuclear. Hoy con las tecnologías CRISPR se pueden estar haciendo cosas que hacíamos hace 50 años con otras tecnologías que sí aceptamos, muchísimo más rápido, muchísimo más barato, con muchos menos riesgos y dando soluciones a algunos de los grupos que no van a tener nunca respuesta por parte de los grandes grupos multinacionales, que son los que despiertan más miedo, pero que no podemos hablar de eso porque eso es un tema tabú. Si no encontramos un sistema de gobernanza para todos esos temas, vamos a tener serios problemas. Y por último, lo que ocurrirá es que habrá espacios donde todo eso ocurrirá sin ningún control. Tenemos problemas también con los temas de inocuidad de los alimentos, en los que existe una especie de tecnocracia que hace que no podamos discutir muchas cosas, porque básicamente todo esto se basa en la ciencia, está muy bien definido y no podemos entrar a discutir cuáles son los costes socioeconómicos de esas decisiones. Costes socioeconómicos que, por ejemplo, tienen que ver con que para asegurar determinados el control de riesgos para determinados operadores, como pueden ser las grandes industrias, y poder alcanzar a mercados mundiales, aumentemos el consumo de antibióticos y biocidas para dar unas vidas útiles a los productos mucho más largas. Eso tiene costes en términos de salud pública, tiene costes en términos de productores más pequeños, con menos acceso a tecnología, con menos acceso a capital, que no pueden competir con los grandes operadores que pueden manejar flujos financieros y de tecnología con mucha más ventaja. Y que están detrás influyendo en todas esas regulaciones. Y eso, hoy en día, pues prácticamente nadie puede hablar eso y tal, porque además enseguida si no sacamos al miedo y cuando haya una listeriosis, ¿quién va a explicar que esta listeriosis se ha producido porque esta regulación no era la adecuada?
Tenemos ahí otro problema de gobernanza que tiene que ver con las técnicas y con las ideologías que van camufladas. Solo por poner un ejemplo que afecta a todo el sistema alimentario y, por ejemplo, afecta a beneficiar a los circuitos largos versus los circuitos cortos y a los grandes operadores y a los compradores al por mayor frente a los pequeños productores y los pequeños operadores o los operadores locales y regionales. Tenemos problemas también de gobernanza con todo el tema de la información. Toda la gobernanza en sí se basa en la información y hay unos problemas de mejora de gobernanza, de la gestión de la información, de acceso a la información, de disponibilidad a la información, sin la cual todo esto no va a ser posible. Entonces, todos estos son espacios elementos que creo que para espacios como los vuestros pueden ser de alguna utilidad el visualizarlos como retos que tienen que ver con la gobernanza en lo local, en lo regional, subnacional, no lo regional europeo o latinoamericano, sino en los niveles meso, donde se tienen que producir las transformaciones, donde tiene que existir ese cambio. Si agregamos esos cambios y somos capaces de producir muchos, cambiaremos el macro. Solo pensando en lo macro no vamos a cambiar las realidades locales y menos a favor de las personas. Y creo que he hablado demasiado y me dejo cosas de las que quería, pero yo casi os devolvería la palabra para que haya un mínimo de espacios de retroalimentación y que esto no sea un monólogo, ¿no? Que es una de las cosas que siempre he tratado de evitar. Os devuelvo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas... Perdón, que no se me ve. ¿Me escucháis, verdad? Ahora es que no tenía... Decía que muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu exposición, que yo creo que nos ha dejado a todos una visión diferente, ¿no? Bueno, pues de toda esta cuestión y realmente cómo funciona todo y, bueno, los grandes retos al final en los que hay que ir trabajando, ¿no? Bueno, tenemos ahora tiempo para algunas preguntas. No sé si hay alguien que quiera intervenir o plantear alguna cuestión a alguno de los dos ponentes. Sí, Amparo. Sí, bueno, gracias Juan Carlos por lo que nos has contado, la verdad que es muy ilustrativo. Me llamaron varias cosas la atención, pero una francamente mucho, porque no contaba con ella, por decirlo de alguna forma, y es la importancia que le has dado al factor o a las relaciones de interacción de forma, o sea, informales, que se producen en la gobernanza, y me ha llamado mucho la atención. Entonces, seguro que, claro, comentabas que seguro que en el bar del Congreso se tratan muchas cuestiones, pero ¿has vivido alguna situación así? ¿Nos puedes contar así algún ejemplo de un caso concreto? Sí, bueno, o sea, mira, para ponerlo en un ejemplo que habéis visto todos, y yo no estaba allí, pero lo vais a entender enseguida. Feijóo no cambió de opinión en su acuerdo sobre el Consejo del Poder Judicial en una reunión del partido. Cambió porque le llegaron toques por otros lados. No fue, reunió a todo el partido y preguntó, ¿no? Pero bueno, o sea, quiero decir, cuando hablaba del Consejo de Ministros en Centroamérica, o sea, ha habido ocasiones que estando en Centroamérica me han invitado a un fin de semana a tomar un café con personas que estaban en el gobierno. Y en esos espacios aparentemente de
de relax y de no sé qué, no sé cuánto, veías cómo se estaban produciendo intercambios y cosas, y oías cosas que luego terminaban reflejándose en las decisiones que formalmente tomaba el Consejo de Ministros, un grupo de parlamentarios. O sea, es el... ¿Por qué nos importa tanto los lobbies? Porque realmente es lo que decía, o sea, una cosa es dónde se producen las decisiones formalmente y otra cosa cuáles son los procesos que llevan a las decisiones. Cuando tú vas a Roma a la plenaria del Comité de Seguridad Alimentaria, el 98% está decidido antemano. Estamos hablando de o hemos fracasado y no vamos a aprobar una norma o una recomendación o lo que sea, o si la vamos a hacer y estamos negociando los últimos ajustes, ¿no? Que si Palestina le damos un poquito más de visibilidad en la introducción o no nos ponemos de acuerdo y entonces sale Palestina de la mención. Sí, pero lo que es en sí la decisión sobre qué es lo importante en este momento de crisis y tal, o una nueva norma para promover una gobernanza de la tierra, eso cuando llegas a la plenaria del comité ya prácticamente está hecho. Las decisiones se han tomado antes, se forman alianzas. Por eso, además, por ejemplo, hay una cosa que a mí me sorprende mucho y que gusta mucho en España y en América Latina, decir, no, es que no hay voluntad política. Yo no entiendo qué es eso de la voluntad política. La voluntad política es que el presidente o el ministro decide él solo que eso sale sí o sí. Bueno, a ese ministro o ese presidente le quedan 48 horas. Hablamos de coaliciones. Hablamos de mundos complejos en los que las coaliciones pueden ser visibles o no, en las que 50 señores pueden tener más poder que 500.000. Pero eso no significa que no hay detrás todo un mundo complejo de gente intentando decidir y formando coaliciones para llevar las decisiones hacia sus intereses. En un caso menos jugoso, ¿no? Pues las conferencias de la FAO en las que los países negocian, ¿no? Yo he estado ahí y tanto en las regionales de América Latina como en y tal, y vas viendo las reuniones que se producen y cómo se van produciendo negociaciones entre los países para apoyar determinadas cosas, desde el nombramiento de cargos a la aprobación de agendas, porque claro, todo esto empieza por cómo se forma una agenda. ¿Qué es lo que se va a discutir? ¿Con qué enfoque se va a discutir? La formulación de un tema en una agenda no es neutral. La frase con la que se mete en una agenda un tema ya está diciendo cuál es el marco en el que se va a discutir. Todo eso forma parte de la gobernanza y son procesos muy largos. Y muchas veces nos olvidamos de que existe todo ese mundo informal que con una ley, con un no sé qué, bueno, la ley puede ayudar, pero no olvide usted todo lo que hay detrás y todos los que operan fuera de esos escenarios más públicos, ¿no? Yo, si me permitís ya otra pregunta y ya cedo, vamos, es que también me ha llamado mucho la atención cuando hablas de los 3 sistemas en conflicto y relacionándolo con lo que hablas de los lobbies. ¿Qué papel tienen, por ejemplo, los lobbies en este conflicto entre el sector alimentario, la energía y el agua? ¿Tienen algún papel quizás más importante que puedan tener otros actores de toma de decisiones, como pueden ser los gobiernos, como pueden ser... ¿Cuál es el peso de estos actores en la gobernanza? Bueno, los lobbies operan aguas arriba. Es lo mismo, ¿no? O sea, cuando llegamos a algunas cosas, estamos aguas abajo.
Y decimos, es que no se puede, es que no hay voluntad política, es que no sé qué, no sé cuánto y tal. 7 años antes, cuando se discutió un determinado reglamento, cuando se discutió una determinada ley, cuando se aprobó un determinado plan, esos lobbies hicieron su trabajo y hicieron que sea posible o no sea posible determinados usos, determinados requisitos para que se aprueben algunas cosas, o viene condicionado el uso de determinados fondos de la Unión Europea a que se cumplan determinados requisitos. A veces se nos pierde mucho en la foto total algunos de esos detalles que enmarcan y que es donde trabajan los lobbies. Por eso digo, los ricos tienen la posibilidad de estar en todos los comités y estar en todas partes y de decidir y trabajar en todo. ¿Por qué? Pues porque tienen recursos suficientes y pueden contratar a gente, no tienen que estar ellos mismos. Si queremos estar los ciudadanos de a pie en todo y no hacemos elecciones estratégicas de dónde están, en nuestro caso, en nuestros territorios, los puntos clave y queremos manejarlo todo, perderemos. De hecho, la parte esta que me he dejado al final, un poco de dar un poco de algunas ideas de por dónde podemos trabajar para hacer que las cosas vayan a mejor, es, bueno, en cada territorio los actores de la sociedad, si quieren realmente tener capacidad de influir, tienen que elegir una agenda pragmática, 2, 3, 5, 6 cosas, no los 180 indicadores de los objetivos de desarrollo. Es una trampa de los grandes y de los países que se oponen a cualquier cambio el ser muy detallados. Porque saben que los pobres nunca. Y además el coste de tener la información y la capacidad de análisis para seguir todos esos indicadores, prácticamente no hay país que lo tenga. O sea, ya sabemos que vamos a incumplir, con lo cual nos deja mucho espacio. Entrar en esas dinámicas de sistemas muy buenos, muy científicos y tal, bueno, pues es hacerle el juego a veces a los que quieren que las cosas no avancen. De tan bien que vamos a monitorear las cosas, no vamos a monitorear nada. Y luego, dentro de 10 años, cuando hay que hacer el informe, se contratan unos cuantos estudios, se rellenan los datos para la serie de 10 años y presentamos el informe y ya hemos cumplido, ¿no? El problema es que si queremos gobernanza tenemos que tener información todos los meses, todos los años, relevante para el territorio, no cada 10 años rellenamos una ficha. Eso está muy bien para ayudar a los grandes a que hagan como que han cumplido. Pero va en contra de los pequeños. Nada cambiará. Porque estaremos ahí perdiendo el tiempo para correr y llegar a todas partes. Y por eso es importante también el que haya cosas que a lo mejor no son el mejor centro de pensamiento del mundo, pero que haya muchos y en todas partes que vayan generando capacidad de ayudar a pensar a los actores locales, ayudándoles a proveerles de información, de análisis sobre unos cuantos temas que pueden ser críticos en ese espacio. En la medida en que mejoremos esas capacidades, en esos espacios habrá mejores diálogos. En vez de tener griteríos, tendremos conversaciones. Y si tenemos conversaciones, podremos decidir mejor. Hoy en día tenemos mucho griterío y muy pocas conversaciones. A veces bajo el problema de que tiene que estar todo el mundo. Bueno, pues si usted mete a 500 personas a hablar todos a la vez, pues lo siento. Usted no tiene una conversación, es imposible. No sabemos cómo gestionar 500 personas en una conversación. Y eso es lo que está predominando ahora. Frente no solo por las redes sociales y tal, que han ayudado a dar esa sensación de que hay mucha participación y en realidad cada vez hay menos.
Hay más griterío y menos participación, ¿no? Menos conversación que permita intercambio de ideas y cambiar en algo. No quiero decir que tenemos que convencer a la otra parte de todo, no, pero a lo mejor le ves un ángulo en el que permite un acuerdo en el que avanzamos un poco más. Esas son las cosas que yo creo que ayudan, y por eso a mí me interesan mucho vuestras experiencias y vuestros esfuerzos por mantener estos espacios y generar estos diálogos, porque creo que hacen mucho más que algunas de esas cosas pomposas que se inauguran y se llenan por otros sitios y tal, con gente muy importante y tal, pero que no son más que, bueno, eventos. Y bueno, sabéis que hablo mucho, así que solo, si me permitís, para que os deis cuenta de que puedo parecer un poco pesimista y tal, pero yo pondría 3 ejemplos que muestran hasta qué punto en España la situación es grave, y no quisiera que se tome como que esos son los ejemplos únicos, son solo muy conocidos y muy visibles. El Mar Menor, en Murcia, es un problema de gobernanza que tiene que ver con el uso del agua, que tiene que ver con el sistema agroalimentario y con otras cosas, pero bueno, es un problema de gobernanza. Si está como está, es un problema de gobernanza. Todas las leyes y tal, el invento de darle, de reconocerle derechos, me parece otra cortina de humo para parecer que hacemos algo, pero no va a servir para nada. Ese no es el problema, que sea sujeto de derecho o no. El problema es la gobernanza. Si hay una gobernanza que es capaz de generar decisiones para la transformación o no. Y el caso de Doñana, con un parlamento que quiere legalizar lo ilegal, es increíble. Y otro caso que tiene que ver también con la sostenibilidad, con un consumo responsable, con un sistema alimentario que no funciona, es la dependencia de toda la cadena agroalimentaria, en especial todo el tema de frutas y hortalizas, de mano de obra inmigrante, en la que no solo es que las condiciones laborales sean subóptimas, sino que un porcentaje de todo eso es en base a trata de personas, aunque no lo queramos reconocer. En España ahora mismo hay 2 sectores que viven de la trata de personas, que son la prostitución y la recogida de frutas, verduras y algunos otros elementos de la cadena agroalimentaria. Y eso es así. Algunos se ponen a clamar por las violaciones de derechos en la frontera, cuando hay algunas violaciones de derechos masivas y no, pero en fin, o sea, no quiero decir que no tengamos que hablar de los otros temas, pero que parece que a veces se centran las cosas en 2 o 3 elementos que llaman mucho la atención y dejamos de ver algunas de las inconsistencias, incongruencias que como sociedad tenemos, porque esto, cuidado, no es solo un problema del empresario que contrata o no contrata, o no sé qué. O sea, como sociedad, como consumidores, estamos tragando con eso. Bueno, y ahora sí que me callo, que ya creo que me he pasado de hablar. No, en absoluto, Juan Carlos. Yo creo que todo lo que dices al final nos hace reflexionar y bueno, que es un gusto escucharte. No sé, Amparo, si tenías alguna cuestión más. Tendría muchísimas, pero no quiero colapsar yo, no, porque me ha parecido, la verdad, que muy interesante, ¿no? Y esta última reflexión que ha hecho sobre los 3 grandes problemas de gobernanza en España,
pues bueno, nada que decir, estoy completamente de acuerdo y claro, y es una novedad el que haya resaltado el de la trata de personas, que sí que somos conscientes, pero que pues a veces hay que visibilizarlo, ¿no? O escuchárselo a alguien para que realmente nos demos cuenta. Entonces, sí que veo que puede ser algo que tengamos que visibilizar todos y actuar, ¿no? Precisamente como consumidores, ¿no? Una manera esta reflexión yo también me quedaba con ella porque enlaza además mucho con el tema de nuestro observatorio, ¿no? Que es precisamente sobre consumo sostenible. Y yo todo el rato me estaba preguntando eso, ¿no? Bueno, y como consumidores, el consumidor de a pie, ¿qué puede hacer en todo este contexto para marcar alguna diferencia? Porque, claro, parece que todos son pues mecanismos de gran alcance que están en niveles superiores. Hablas también de muchos mecanismos informales, que al ciudadano a veces también le genera mucho escepticismo. Entonces, al final, en definitiva, como el consumidor, ¿qué puede hacer para marcar la diferencia? Bueno, mi última etapa en FAO, en el equipo de Derecho a la Alimentación, nuestro trabajo más fuerte en cuanto a grupo de interés fue el trabajo con consumidores, organizaciones de consumidores. Entendiendo que las organizaciones de consumidores son unas organizaciones híbridas, que son una mezcla de organización de la sociedad civil y consultora, ¿no? Si miras, las organizaciones de consumidores nacieron ofreciendo servicios a sus afiliados, ¿no? Análisis sobre cuál es el producto más rentable para ti, el que tiene más calidad. Luego han ido incorporando otras preocupaciones, pero por su propia génesis tienen esa naturaleza híbrida y tienes que respetar esa naturaleza. No puedes pensar que son como otro tipo de organizaciones que tienen una parte como más política, ¿no? Tienes que respetar cómo funcionan y tal. Y hemos estado intentando el generar enlaces entre, no solo darles herramientas, sino también generar enlaces para que participen en los procesos de políticas. Y en África, por ejemplo, están muy avanzados, y en América Latina también, ¿no? No solo responden a los intereses de las clases con más capacidad adquisitiva. En los espacios informales, bueno, o sea, todos los actores pueden incidir, ¿no? O sea, está todo el trabajo de abogacía y de soltar análisis y visiones que pongan un poco el espejo en determinados foros, es una de las herramientas que tienen los actores locales. Cuando un ministro o una gran multinacional dice vamos a crear 500.000 empleos, no sé cuántos y tal, y tú sales con tu paper, que a lo mejor es más humilde y tal, y dices, mira, ya, no hay ningún caso en el que una inversión de 400 millones genere 5.000 empleos en lo local. Lo que muestran los análisis de qué está pasando en Europa es que cada vez que ustedes abren un chiringuito de estos, perdemos 25 empresas locales y tal, aunque, no sé, por poner un ejemplo entonces yo creo que hay, y por eso es importante el tener también estos espacios en los que se genera capacidad de definir unos temas críticos sobre los que juntar esfuerzos y poder tener análisis que ayuden a defender posiciones de interés para los actores sociales, no solo para apoyar al gobierno o a la multinacional o a un grupo concreto que, oiga, no, aquí vive más gente. Y no parece que todo el mundo se vaya a beneficiar igual, ¿no? Incluso parece que hay algunos riesgos importantes que ustedes no estaban sacando, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos yo creo que son los que permiten eso. Y luego,
mi experiencia es que cuando en una región, en un sitio, hay un tema que se trabaja bien, hay otros que se dan cuenta de que tienen similitudes y pueden utilizar eso. Y se convierte en un caso que ilustra a otros y no todos hemos tenido que analizar esta cadena en concreto. Es decir, fijándonos en cosas concretas en algunos territorios, podemos diversificar las capacidades que tenemos para analizar varias cosas, no una sola, y a lo mejor tener en el medio plazo ejemplos que nos ayudan a varios a mover las agendas locales y a aprender de lo que han aprendido otros sin que nosotros hayamos tenido que dedicar todo nuestro esfuerzo a ese tema. Entonces, o sea, esto de una agenda pragmática no es decir ignoramos todo lo demás. No. Si somos capaces de generar redes, en el medio plazo podremos enriquecer nuestro bagaje con el de otros que se fijaron en otro tema porque para ellos era más urgente ese otro tema. No sé si soy muy abstracto o ahora he pasado del pesimismo a un exceso de optimismo, ¿no? Bueno, las dos vertientes son necesarias, yo creo. Bueno, no sé si tenemos 5 minutos más por si alguien quiere plantear alguna otra cuestión o reflexión. Bueno, María Sandín nos dice que se tiene que ir, pero que quiere transmitir su felicitación a los dos ponentes. ¿Alguna intervención más? Bueno, parece que no, parece que nos has dejado sin palabras, Juan Carlos, con toda esta reflexión. Bueno, pues yo por mi parte, en nombre... Aquellos que duermen mal, si les he dormido, pues me alegro porque No, al menos algo bueno les habré dado. Para nada, yo creo que es una visión a lo mejor más macro de lo que estamos acostumbrados y quizá por eso, pues claro, nos hace replantearnos o reflexionar sobre las cosas de otra manera, ¿no? Pues nada, simplemente en nombre del observatorio, también en nombre de José Luis, que se ha tenido que ausentar unos minutos antes a clase, pues transmitiros nuestro agradecimiento tanto a Juan Carlos como a Amparo por vuestra intervención, por haber aceptado la invitación y emplear este tiempo con nosotros. Y bueno, al resto de asistentes también reiterar nuestra gratitud. Esperamos que este seminario, igual que los anteriores y los que sigamos organizando, sean de utilidad. Y nada, muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.